Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Pues bienvenido, Miguel, a esta entrevista de Automotive Talks. Miguel Saldamando, director general de SEAT y director operativo de Técnica Test. Bienvenido a esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto, pues muy bien, Miguel, muchas gracias, muy emocionado de poder platicar contigo. ¿Por qué no empiezas contándonos desde las empresas que representas, cuáles son los retos, qué cambios estás identificando en la industria y cuáles son estas tendencias que pasan dentro de tu toma de decisiones? Bueno, actualmente hemos visto que nuestra industria, la parte de la automatización, de integración, y sobre todo nosotros que estamos en el área de inspección de control de calidad, ha habido un desarrollo. Creo que la parte de la pandemia pues no fue buena para nadie, pero actualmente, ahorita las empresas, incluso empresas más pequeñas que anteriormente, están volteando ya también a ver la automatización, la inspección robótica. Y eso pues, nos ha llevado a tener un crecimiento nosotros. También pues hemos tenido mucho acercamiento de empresas extranjeras que están buscando venir a México. Ahorita que está de moda el nearshoring, pues también ha sido una evolución para nosotros. Mucho contacto con empresas chinas, coreanas, canadienses. Y pues vienen a México realmente a buscar crecer y tener un contacto pues más directo con su mercado, que muchas veces es América del Norte. Oye, y cuéntanos más un poquito la parte que mencionabas al principio, que es la de automatización, en donde vemos cómo estas empresas que pueden ser más locales, no necesariamente tienen el tamaño de las grandes internacionales, empiezan a adoptar estas tecnologías, pero no necesariamente porque sea un lujo operativo, sino ya se empieza a volver pues prácticamente una obligación si queremos seguir siendo competitivos, si queremos poder seguir siendo eficientes y atractivos para integrarnos a la cadena de suministro. ¿Por qué no nos cuentas justamente cómo estas soluciones son parte importante de la estrategia de un industrial que quiere seguir compitiendo en el supply chain? Sí, es correcto. Se ha vuelto una necesidad para empresas, incluso, como te comentaba, pequeñas, el tener una máquina, un robot que esté inspeccionando al 100%. Normalmente esta parte de la inspección, cuando tienen inspectores, requieren mucha capacitación. Entonces, esa curva de aprendizaje, pues realmente con una estación robotizada, automatizada, solo se da una vez. O sea, a lo mejor sí en la parte de la instalación, de que conocen la máquina en sí, pero ya que la máquina está trabajando, ya no tienen que estar recapacitando o buscando esta parte de que tienen que capacitar y luego se va la persona y así se la llevan. Eso ha sido una ventaja. Pues la otra, obviamente, que el robot trabaja 24/7 sin descansar, entonces eso les permite aumentar la productividad y enfocar a lo mejor lo que es su presupuesto para contrataciones y todo en personal más específico, a lo mejor alguien de mantenimiento que esté programando el robot, que no esté todo el tiempo nada más haciendo una inspección, sino que a lo mejor va a ser la persona que cambie el modelo. Si tienen un modelo nuevo, pues va a reprogramar la máquina para ese modelo, pero al final de cuentas la máquina va a estar trabajando todo el tiempo. Oye, y todo eso que nos cuentas, ¿cómo impacta en el tema de costos? ¿Cómo no nada más impacta en la eficiencia, sino cómo se mide y se justifica el retorno de inversión? Sí, bueno, una ventaja ahorita también es
el costo de un robot o de una estación se ha vuelto más accesible. Anteriormente, incluso los mismos clientes se sorprenden cuando les digo el precio de un robot, porque antes decían, yo pensaba que era mucho más caro. Ya no es algo tan imposible de pagar. Incluso nosotros que somos una pyme, ya tengo un par de robots, no solo de demostración, sino que ya los tenemos aquí en nuestra planta utilizándolos. Y pues, porque son una ventaja al final de cuentas. ¿Y cómo lo justificas? Más la forma en México para justificarlo mejor es el que vas a tener una mejor repetibilidad, una mejor calidad. Nosotros manejamos algunas marcas europeas, extranjeras, sobre todo alemanas, finlandesas, italianas. Y bueno, hace tiempo, un par de años, vino un finlandés y él decía, es que para justificar a ver cuánto le paga la empresa a los inspectores. Y pues también nos dimos cuenta que en México a lo mejor le pagan 6,000, 7,000 pesos a los inspectores al mes y me dice, no, pues es que entonces no va a ser justificable el costo de la máquina porque vamos a sustituir, a lo mejor a sustituir 4 inspectores a los 4 turnos que llaman, del primero al tercero y el cuarto, que es como el turno que cubre. Y le digo, sí, pero ahora está la otra parte de que el mismo cliente va a tener una inspección mucho más certera. Entonces eso lo lleva el cliente a su cliente de ellos, que es a lo mejor ya una OEM o un Tier 1, y al tener esta estación robotizada que les va a asegurar la calidad, para ellos les genera más negocio a ellos mismos. Entonces, si lo veíamos solo por la parte de sustituir personal y todo, pues en Europa sí es una forma en que sustituyen. En México no está tanto por ahí la inversión, el retorno de la inversión, está más por el hecho de que vas a mejorar la calidad, vas a tener menos scrap, vas a tener menos posibilidad de tener un recall, por ejemplo. Tuvimos un cliente también que cuando vio el costo de la máquina dijo, pues ya tuve un recall una vez y pago 3 máquinas con lo que me costó el recall, entonces prefiero asegurar la calidad a volver a tener que pagar, pues que llegue una pieza defectuosa. Incluso en este caso nos platicó que llegó hasta el usuario final, hasta la persona que compró el carro, le falló y pues de ahí se fue para atrás. Y dice, no, prefiero asegurar la calidad desde antes. Entonces, el hecho de tener una calidad asegurada, robotizada, pues aseguras mucho más el que no va a haber un error humano. Y como te digo, también nos ha pasado con clientes donde entregamos máquinas de inspección que al principio los mismos operadores lo ven como que les van a quitar el trabajo, algo así. Pero incluso recuerdo una máquina que entregamos en 2017, estuve yendo seguido y los mismos operadores seguían y después de un tiempo ellos mismos me comentaron, no, cuando llegaste pensamos que ibas a perder el trabajo y todo. Y ahora estamos más contentos, hacemos otras labores de más valor agregado, no corrieron a nadie, seguía el mismo personal todavía que estaba cuando entregamos la máquina, pero ya estaban haciendo otras cosas, a lo mejor estaban haciendo estadística de las piezas, estaban teniendo una mayor producción, lo mismo les generaba la necesidad de tener una mejor evaluación, a lo mejor de la estadística, del control, de controles adicionales, estar viendo la programación de los robots, todo eso. Entonces, al final de cuentas, más que sustituir a la gente, fue darles otras labores de más valor agregado. Y resalto mucho que mencionas constantemente el tema de la calidad, que es prácticamente un must en la industria. De repente hay quien lo anuncia como un valor agregado, pero es que no, si no lo cumplimos, realmente no es posible estar en una industria tan exigente que avanza con necesidades tan importantes, Miguel. Oye,
Y yo te quisiera justamente preguntar de todos estos robots, los colaborativos, los cobots y demás, ¿cuáles son los que más les están demandando la industria? Si vemos datos de 2021, vemos como México consume cerca del 1% de los robots industriales, de los casi 520,000 robots que se han comercializado, cifras de 2021, no sé si tú te sepas las de 2022, pero en ese sentido cuéntanos, ¿cuáles son los robots que más está demandando el mercado mexicano y cómo tú ves que ha crecido o no la aceptación de estos robots por parte de las empresas locales? Sí, fíjate que en un inicio entramos mucho con los cobots. Fue como el boom de los cobots, de los Universal Robots, de otras marcas también. Pero al- ahorita, por ejemplo, con las empresas más pequeñas, hemos centrado más con robots industriales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que los robots industriales o las marcas de robots industriales, cuando vieron la entrada de los cobots, se pusieron más las pilas. Entonces, ahorita es más competitivo en costo un robot industrial. Si al final de cuentas, porque lo hicimos, metimos a veces robots, pero los metíamos dentro de cobots, que los metíamos dentro de una celda. Entonces, pues, estábamos perdiendo realmente toda la idea de que fuera un cobot. Simplemente era porque era el robot de moda y decían, ah, yo quiero ese porque es de los nuevos. Pero decían, pero sí ponle una celda, ponle acrílicos. Entonces, al final de cuentas, si ibas a hacer eso, un robot industrial iba a funcionar para lo mismo. Y a lo mejor con un costo un poco menor o con capacidades de mayor velocidad, mayor capacidad de carga. Pero bueno, este año sí tuvimos más movimiento de robots industriales que de cobots. Oye, Miguel, y justamente en ese sentido, si yo soy un industrial, ¿cómo sé cuál es el cobot que necesito? ¿Cómo sé cuál debería de adquirir? ¿Cuál es ese acompañamiento que ustedes les hacen saber a sus clientes para saber qué robot necesitan, cuántos y que justamente les pueda servir para su estrategia? Sí, justamente depende mucho de, como tú comentaste, de la estrategia de la empresa y de cuál es el proceso. Hay muchos procesos donde todavía necesitamos a lo mejor una persona, alguien que colabore. Ahí es donde entra el cobot. El cobot te va a hacer las actividades repetitivas, pero si tú necesitas a lo mejor que confirme una persona o que algún cierto movimiento, un ensamble tenga que ser todavía con una persona, es donde puedes poner lado a lado al cobot con la persona. Pero, por ejemplo, cuando se trata de actividades de más alto riesgo, donde vamos a poner el robot a soldar e inspeccionar la soldadura, pues ahí es donde sería preferente un robot industrial que está más preparado, digamos, para este trabajo rudo y al final de cuentas vas a meter toda la cuestión de seguridad alrededor del robot porque lo estás buscando por el mismo trabajo, si va a estar soldando, va a estar haciendo algo de más alto peligro, vas a sacar, digamos, al operador del área y ahí es donde sería preferente un robot industrial. El cobot sí siempre es pensando en que va a haber personal. Por ejemplo, los cobots los hemos visto mucho en la parte de empaque, porque son zonas donde pues no estás dentro tanto del área productiva, ya estás en un área a lo mejor de salida, de todo. Y entonces ahí un cobot entra muy bien porque va a estar trabajando, va a estar operando, no hay tanto peligro de que alguien pase al lado del robot o del cobot y si le pega el robot, pues el cobot al final de cuentas por eso es, a lo mejor sí va a sentir el golpe, pero se va a detener y todo, entonces ahí es donde sí recomendamos los cobots. La cantidad de robots o cobots requeridos, pues sí dependen muchísimo de cada proyecto. Excelente, Miguel. Oye, y así como el nearshoring se puso mucho de moda en la industria automotriz, también un tema de moda a nivel negocios es el de la inteligencia artificial. Ahí, ¿por qué no nos empiezas a contar qué ves tú, hacia dónde va el mundo de los robots en cuestiones de machine learning, de IoT y de inteligencia artificial? Sí, sí, justamente es el otro tema, como dices, de moda. Lo que nosotros tenemos mucho tiempo utilizando la parte de la inteligencia artificial, de la parte de los sistemas de visión. Cuando metíamos un sistema de inspección por visión, siempre teníamos que buscar el que estuviera aprendiendo, el que estuviera mejorando.
Entonces, había sistemas, por ejemplo, estaban inspeccionando que una pieza tuviera la circularidad necesaria, pero tienes una cierta tolerancia. Entonces, la misma inteligencia artificial, que pues, al final de cuentas era software o ya algo de integrado desde el proveedor de la cámara o del sistema, o desarrollo de software de nosotros, donde estábamos buscando ese aprendizaje. Entonces, digamos que está leyendo, con el tiempo lee, no sé, 10,000 piezas que tienen la circularidad y hay algunas piezas que te las va a rechazar, pero al principio tú le vas a dar la oportunidad, lo que te comentaba, a lo mejor tener un operador, tener una persona ahí que le diga, oye, esta pieza me la rechazó, pero es buena, ok, métela, la metemos en el sistema como pieza buena y ya el mismo sistema aprende que esa pieza es aceptable y le puedes meter los parámetros de por qué esta sí fue aceptable, esta no, y así empiezas a mejorar tu repetibilidad y la precisión de tu inspección. Entonces, eso es lo que nosotros llamábamos inteligencia artificial anteriormente. Ya desde hace muchos años lo usábamos. Ahora, pues ya estamos hablando de la parte de un aprendizaje de que la inteligencia artificial ya no solo le estés dando un input humano, diciéndole es que esa pieza es buena, esa es mala, sino que a lo mejor ya tú le dices, va a ser de esta forma, y la misma inteligencia artificial empieza a tomar decisiones. Dice, esta sí la voy a aceptar por esto, esta no la voy a aceptar por esto. Y es a donde creo que se está yendo. La parte del Internet de las cosas también lo estamos viendo en todas partes. Cada vez estamos metiendo más sistemas inalámbricos, ya no es necesario, ya el control desde el celular ya casi es un hecho. Todos los equipos que metemos de inspección por corrientes electromagnéticas ya tienen acceso desde el celular, entonces ya tú puedes llegar en tu celular, metes el IP o metes la aplicación del equipo y desde ahí ves lo que ves, incluso puedes ajustar parámetros de los equipos. Entonces es algo que se está volviendo ya pues algo por default en todos los equipos, en todas las integraciones, y cada vez lo vemos más común. Oye, Miguel, y ahora sí quisiera un poquito platicar de otra tendencia muy importante para los industriales, que es el de la descarbonización, que ya se vuelve pues algo muy importante para poder ser parte de las cadenas de suministro y que si bien acceder a energía limpia todavía en nuestro país no está tan fácil como en otras geografías, pero sí el hecho de automatizar y demás nos permite disminuir residuos, nos permite disminuir nuestra huella de carbono y cumplir con algunos lineamientos de ESG. ¿Cómo identificas tú precisamente que estas tecnologías le van a ayudar al industrial precisamente para poder ser eficientes en el tema energético? Sí, justamente lo que comentaste de la reducción de residuos, creo que es algo que hemos visto mucho. Sobre todo, por ejemplo, tenemos un partner, el que te comentaba de Finlandia, que es un sistema de visión para piezas muy brillosas. Entonces, eso casi las empresas que están inyectando plásticos y dándoles un acabado cromado, tienen un área de inspección grande en ese sentido, checando las piezas que no traigan manchitas, todo el cromado es algo muy crítico en la industria automotriz, porque aparte es algo muy de estética, digamos. Entonces, se fijan mucho en ese punto. Y estos sistemas ya automatizados se han hecho estudios con inspectores, con personas, traen un 80% de exactitud, digamos, de repetibilidad, mientras el equipo ya robotizado trae un 99,97%. Entonces, esa diferencia no solo en no aceptar o en que no se vayan piezas malas, sino aquí donde más impactaba era que las personas rechazaban piezas buenas. ¿Por qué? Porque tenían a lo mejor un defecto de 1 milímetro y tu especificación te dice que puedes aceptar defectos hasta de 2 milímetros. Entonces, al final de cuentas, ellos veían el defecto y decían, pues traen el defecto, lo tiramos. Y eso generaba un scrap grandísimo que no eran piezas malas, sino que nada más
eran piezas que de acuerdo al inspector estaban fuera de especificación o simplemente porque tenían el defecto. Pero si tu especificación de tu cliente te decía es que si la pieza tiene un defecto menor a 2 milímetros, acéptala, eso tú se lo das al robot, se lo das al equipo de inspección y sí te va a medir exactamente. Si la pieza tiene menos de 2 milímetros, te lo va a aceptar. Entonces eso también trajo, pero con algunos clientes me impresionó la cantidad de scrap que se redujo. Y ese scrap plástico, a lo mejor, en muchos casos ya ni siquiera lo mandaban a un reciclado, por lo menos no dentro de su misma planta, sino que pues ya era una calidad de plástico diferente. Si se reciclaba, entonces ellos ya no lo podían usar. Entonces, sí eran cantidades estoy hablando de toneladas de plástico que se perdía ahí. Y pues obviamente eso es un impacto directito en la huella de carbono. Qué importante precisamente esas mediciones del medio ambiente que a lo mejor las dejamos en segundo plano, pero que se vuelven parte de la estrategia, Miguel. Oye, y ahora quisiera justamente tocar el tema de, bueno, mucho se ha hablado también de la industria 4.0, que mucho tiene que ver con lo que ya nos has contado, pero luego también surge el tema de la industria 5.0. Ahí cuéntanos de qué se trata, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, ¿es esto una moda o qué realmente se puede rescatar? Bueno, creo que esta parte de la industria 5.0 me pareció interesante cuando lo leí y me investigué un poco sobre eso, porque fue como un paso, no un paso de regreso, pero fue como darse cuenta también de la importancia de la persona en la industria. Entonces, bueno, dicen, hay el rumor, no sé qué tan cierto sea, que Elon Musk buscó automatizar una planta al 100% y se chocó con pared, no pudo, dijo, sí puedes automatizar mucho una planta, pero no puedes llegar a una automatización de que quites completamente a las personas. Y se dio cuenta de esa necesidad, de esa importancia de la persona todavía dentro de la industria. Entonces, creo que eso fue uno de los puntos que vi en la industria 5.0 que me pareció muy interesante. La otra es justamente lo que hablábamos de darle la importancia a la parte de la huella de carbón, de no contaminar, de buscar mantener pues tratar de mantener esta parte del medio ambiente también como algo importante. Entonces realmente vi que la industria 5.0, más que una industria nueva, una transformación industrial como la de la 4.0, fue un redefinimiento de la 4.0 con algunas mejoras que encontraron, esta parte de darle importancia a la persona, darle importancia al medio ambiente. Y pues eso me pareció interesante, me pareció bien y creo que sí es un tema importante a tomar en cuenta. Creo que no sé si esa parte de llamarlo 5.0 es tan importante porque al final de cuentas creo que más que cambiar la industria 4.0 se suma a la industria 4.0. Pero qué importante lo que mencionas, que por más tecnología, innovación y desarrollo, pues realmente la parte y el componente humano es core dentro de esto, Miguel. Oye, pues ya hablamos mucho de tecnología, ya hablamos mucho de temas operativos en plantas. Ahora quisiera un poquito hablar más sobre tu rol como director, como líder de la compañía. Ahí justamente yo quisiera que nos contaras, Miguel, cómo le haces para competir en una industria tan exigente, en donde puede haber muchas empresas monstruosas internacionales, japonesas, alemanas, de todos lados, y de repente ustedes terminan consiguiendo y logrando un lugar dentro de la industria y además tener este importante protagonismo y tener clientes muy importantes. ¿Cómo le haces en temas de competencia en ese sentido? Sí, sí, justamente nos ha pasado que competimos contra empresas muy grandes, automatizadoras de Europa, de Alemania, y creo que nuestro punto fuerte es también el no ser una empresa grande. Tenemos la posibilidad de ser flexibles, de tener este punto de acercamiento al cliente y de flexibilidad. Me pasó con un cliente muy grande. Hicimos una línea
hubo otras empresas más grandes que estaban haciendo otras líneas y ellos mismos se acercaron y me dijeron, es que ustedes, si hay que modificar algo de la línea, por un ejemplo, güey, hay que hacerle un barreno a una placa porque no quedó, hay que hacer un cambio porque como son líneas nuevas, pues también hay cambios de ingeniería en su producto, entonces me supone que hay que hacer un barreno en una placa. Nosotros se lo pedimos a tu personal, ellos te marcan, tú les dices, tráiganse la placa, lo llevan, y a veces el mismo día, a veces al día siguiente ya está listo. Cuando trabajamos con empresas muy grandes que estaban ahí mismo, o sea, eso pasó en las dos líneas, una línea que estamos haciendo nosotros, otra línea que está haciendo una empresa muy grande, el mismo caso, el mismo cambio que estaban pidiendo, les tomó una semana por la parte burocrática. Oye, a ver, ¿quién tiene que aprobar ese barreno? Hay que hacer la modificación, nosotros somos la modificación de diseño, pero pues es algo que tenemos la capacidad de hacerlo relativamente rápido, hacemos el cambio, se pide, pasamos a manufactura y se cambia. Ahora ese mismo ya en una empresa muy grande tomaba una semana ese cambio. ¿Por qué? Porque había que aprobarlo y tenía que llegar a la persona que podía aprobar, se tenía que pasar al área de diseño, a lo mejor el área de diseño lo pasaba, no era una prioridad, entonces lo pasaba pues a lo mejor tienen ahí una cola, ¿no? De trabajos que tienen que hacer, entonces pues hasta que terminen los trabajos que tenían pasaban a eso. Entonces creo que eso ha sido algo que nos ha llevado a que muchos clientes nos recompren, que de hecho es uno de nuestros fuertes. Normalmente ya un cliente que nos compra un sistema ya nos busca para el que sigue y eso nos mantiene y nos ha permitido crecer. Y ese punto de que tenemos la flexibilidad, tenemos la apertura y aparte pues los clientes normalmente tienen la apertura y mi teléfono para marcarme y decirme a mí, oye, necesitamos tal cosa o algo. Entonces, pues se sienten también que tienen el contacto con la persona que puede tomar las decisiones y no se sienten pues perdidos muchas veces en que, oye, con quién puedo hablar para hacer esto? Cosas así. Pero me gusta cómo lo planteas precisamente, cómo el fuerte es no ser necesariamente una empresa grande que tienen estos legacies y estas estructuras en donde dar un paso es larguísimo y les toman semanas tomar unas decisiones. Creo que esa es la base de por qué muchas startups han crecido mucho, porque precisamente esa velocidad que tienen las hace únicas y nos lo compartes ahora justamente de su lado. Y ahora quisiera justamente seguir hablando pues de tu rol, del tema del liderazgo. Tengo entendido, tú eres ingeniero mecatrónico, ¿no? Soy ingeniero mecánico, Ah, mecánico. Este, mecánico y hice una maestría un MBA, en Administración de Empresas. justo ese es el tema que quería tocar, porque vienes del mundo de las ingenierías, pero ahora ya no necesariamente te toca precisamente estar del todo en la operación de la ingeniería, pero sino también como empresario. Yo quisiera preguntarte, porque muchos de la industria les pasa que empiezan en el mundo de la ingeniería, pero pues ya eres empresario, ya eres director y ya tienes que saber de contabilidad y finanzas, de estrategia, de mercadotecnia, hasta de ventas, de todo. Cuéntame en ese sentido, ¿cómo fue ese complemento de upskilling que tuviste que hacer como ingeniero para pues precisamente ser líder de una empresa? Sí, pues esa parte, digo, estuvo la parte de que estudié la maestría, entonces ya fue cuando ya tenía la empresa, entonces ya empecé a ver esa parte de la dirección, de la parte financiera. Bueno, al final de cuentas los números ya me gustaban, entonces pues, ya nada más son otros números, pero siguen siendo números lo que se ve mucho. Eh, pero pues básicamente es buscar el desarrollo. La verdad es que también siento que es una ventaja competitiva en que no he dejado, o bueno, sí he dejado la operación, pero he tratado de conocer los proyectos, o sea, sé en qué está el proyecto, eso ha sido también una ventaja, por lo mismo de que seguimos siendo chicos, de que sé todos los proyectos que se están haciendo, sé en qué estado están y sé incluso, digo, tengo todavía la posibilidad de dar propuestas de diseño, propuestas de cambios en los proyectos, este, que es algo que pues también al crecer mucho va a ser más difícil.
Bueno, regresando un poquito al tema anterior, es un riesgo que veo para las empresas, para nosotros los pymes, que al crecer y conforme vamos creciendo, pues, obviamente tenemos que meter controles, hay que meter procesos, toda esa parte, nos empezamos a volver más lentos, nos empezamos a volver como la empresa grande. Entonces es donde se vuelve difícil decir hasta dónde voy a seguir siendo flexible, hasta dónde voy a seguir teniendo esa ventaja competitiva que tenemos como empresa chica, pero si crezco mucho, pues no puedo seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. Obviamente tengo que tener estos controles, estos procesos para poder controlar ya una estructura más grande. Entonces ese es un punto que siento que es difícil. Incluso el otro día, bueno, oí a un coach decir que a veces el paso entre una empresa que vende 20 millones de pesos, por ejemplo, a una empresa que vende 50 millones, es un paso de la muerte, porque a lo mejor la empresa que gana 20, que vende 20 millones tiene una utilidad de un 10%, se mantiene y todo, pero luego se va una empresa de 50 millones donde a lo mejor la utilidad baja al 5%, entonces tiene menos utilidad que la empresa más pequeña y se empieza a volver se empieza a llegar a este punto de que se empieza a volver más lenta la empresa, más pesada la estructura. Entonces, eso es un tema a veces difícil de saber hasta dónde quiere llegar y cuál es el siguiente paso. Excelente, Miguel. Pues muy buena lectura sobre management y dirección de alto nivel. Oye, pues ya ahora sí regresando de nuevo al tema al tema corporativo, ¿dónde han identificado oportunidades de negocio? ¿En qué tipo de empresas? ¿De qué sectores? ¿De qué características? Es decir, en esta búsqueda a lo mejor de nuevos clientes y demás, ¿dónde han identificado esas oportunidades de negocio? Bueno, estando por la región donde estamos, que es el Bajío, estamos en Querétaro, realmente casi el 90% de los nuevos proyectos o de nuestros proyectos es la industria automotriz. Que se puede ir hasta un proveedor de la industria automotriz. Tenemos algunos clientes, por ejemplo, últimamente de los clientes más pequeños que hacen trailers, hacen soldadura, por ejemplo, hacen piezas de soldadura, pero al final de cuentas el cliente final, por lo que por lo que están buscando más la parte de inspección y control de calidad, es porque lo exige la industria automotriz. Entonces, creo que por ahí es por donde hemos visto. Ahorita de lo que platicábamos del nearshoring, pues también la mayoría que viene es industria automotriz. Lo estamos viendo en el norte. Hace un par de semanas estuve una semana en Monterrey, Saltillo, Monclova, porque pues también allá se está desarrollando y creciendo mucho. Y bueno, y eso se está yendo hasta aquí, hasta el Bajío. Estoy viendo muchas. Excelente, Miguel. Oye, pues ya un poquito para ir terminando, cuéntanos si tienen planes de crecimiento, cuáles son tus expectativas para los siguientes meses. Sí, el nearshoring promete mucho y en ese sentido, ¿cuál es esa visión de negocio que traes en el corto plazo? Sí, justamente por eso el tema de que estuve allá en el norte, sí tenemos planes de por lo menos empezar con una oficina de ventas en el norte, y a lo mejor más adelante pues abrir una sucursal o una planta allá también para la parte de la automatización. Otro lugar donde hemos buscado y también lo tenemos en mente es abrir una oficina en Estados Unidos, porque ya nos han buscado empresas en Estados Unidos. Hemos exportado un par de veces a Estados Unidos, a Brasil, pero sí hemos chocado. De hecho, este año tuve un proyecto interesante en Estados Unidos y cuando llegó el punto de que dijo, oye, pero no tienes una empresa para facturarme en Estados Unidos, para no hacer la compra, fue donde llegamos ahí como un punto que les dije, no, pero podemos exportar de aquí. Y les costó un poquito de trabajo como que esa parte de que se complica un poquito más por no ser una compra directo en Estados Unidos. Entonces, son esas dos ideas de expansión, el norte de México y Estados Unidos, tener por lo menos una oficina también de ventas. Pues qué interesante y qué importante escuchar esas historias de empresarios mexicanos precisamente que han podido resaltar ante toda la competencia que ya hablábamos, Miguel.
Oye, pues te agradezco mucho por la plática, nos das una lectura muy completa de cómo está el panorama industrial de la automatización, pero pues también muy buenos consejos de management, Miguel. Oye, pues te agradezco mucho por la conversación. Gracias a ti, Franco. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.